Bueno, bien, hola a todos. Hoy vamos a hablar sobre las redirecciones en Linux, ¿vale? ¿Qué es esto de las redirecciones? Bueno, Linux tiene una serie de entradas y salidas por defecto de la ejecución de sus comandos, ¿vale? La entrada estándar, la estándar suele ser conocida como estándar in, que suele ser el teclado, ¿vale? Y la salida estándar se conoce como estándar out y normalmente, pues por defecto, es la pantalla, ¿vale? Donde se producen los resultados de las acciones de los diferentes comandos. Hay un estándar más, que es el estándar error, ¿vale? Que es donde se generan los mensajes de error que se producen al ejecutar algunos comandos, ¿vale? Entonces, como decía, el estándar de entrada, el in, tiene un número asociado que es el 0, ¿vale? El estándar de salida tiene un valor asociado que es el 1 y el estándar de error tiene un valor, un descriptor asociado que es el 2, ¿vale? Por defecto el de entrada es el teclado y en el de error y en el de salida, por defecto el destino es la pantalla, ¿vale? En muchos casos es útil que en vez de utilizar las salidas o las entradas por defecto, las podamos redireccionar allá donde nosotros queramos, ¿vale? Por ejemplo, bueno, es aquí donde entra en juego el tema este de las redirecciones. Por ejemplo, entonces vamos a utilizar una redirección de alguno de los comandos que vamos a aplicar aquí en terminal, ¿vale? Ejemplo, si hacemos un cal a secas, adentro estamos utilizando el estándar de entrada por defecto que es teclado, ¿vale? Y el cal está generando su salida en el estándar de salida por defecto que es pantalla y nos muestra el calendario del mes de diciembre, ¿vale? Pero podemos redireccionar la salida de la orden cal para que no nos lo muestre directamente en la pantalla, sino que, por ejemplo, nos guarde el resultado en un fichero, ¿vale? ¿Cómo? Utilizando una redirección. Una redirección de mayor que, ¿vale? Estamos indicando que el resultado de cal nos lo guarde en, y ahora podemos indicar un nombre de un fichero, por ejemplo, diciembre.txt. ¿Vale? Esto lo que hace es, fijaros que ya no me muestra el resultado de cal por pantalla, sino que me está enviando el resultado al fichero diciembre.txt. Si abrimos el fichero diciembre.txt, fijaros que tiene el resultado que ha generado la orden cal, ¿vale? Guarda. Bien, acabamos de hacer una redirección de salida, ¿vale? Vamos a hacer una redirección de entrada. Las redirecciones de entrada no son muy comunes, aunque pues se pueden realizar, ¿vale? Por ejemplo, tenemos un fichero aquí en el directorio de trabajo creado que es este, que tiene esto de aquí, y lo que queremos es ordenarlo, ¿vale? Vamos a ordenarlo. Para ordenar, recordad que podemos utilizar la orden sort. Sort es una orden que ordena, pues, el contenido de un fichero. Pues le podemos decir a sort que le hacemos una redirección y le indicamos que me ordene el fichero a .txt, ¿vale? Fijaros pues que me ha cambiado el orden y me lo ha ordenado. Podéis preguntaros ahora mismo y decir, bueno, es que sort ya admite como parámetro, ¿cierto?, que le pasemos un fichero, es decir, la redirección no está sirviendo de nada. Yo a sort le puedo pasar como parámetro el fichero y me hace lo mismo. Cierto, en este caso sort sí que admite como parámetro que le pasemos un fichero y por lo tanto es lo mismo que hacerle la redirección de entrada. Por lo tanto, la redirección en este caso no tiene ninguna utilidad. Veamos otro ejemplo donde sí puede ser útil. Por ejemplo, tenemos la orden tr. La orden tr lo que hace es transformar, ¿vale? Transformar texto, ¿vale? De un formato a otro. Por ejemplo, podemos hacer tr para que me traduzca o me transforme un texto de minúsculas a mayúsculas.
Si, ¿vale? Estamos pasando de minúsculas a mayúsculas. La orden tr lo que quiere es que, si la ejecutamos así, que introduzcamos un texto. Hola, ¿qué tal? ¿Vale? Y lo que hace, fijaros, es traducirlo a mayúsculas. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Perdón. ¿Qué pasa? Vamos aquí. Vamos a ver si la orden tr me permite, como parámetro, pasarle un fichero de texto. En este caso, si os fijáis, tr en la sintaxis que son opciones, que serían indicarle el set1 y el set2, que sería pues de qué tipo queremos, en qué formatos queremos hacer la traducción ¿vale? Esta traducción, que sería el conjunto de caracteres de minúsculas a mayúsculas. Y como veis, no hay ningún parámetro más que me permita pasarle un fichero, ¿vale? ¿Cómo lo podemos hacer? Pues lo podemos hacer con una redirección de entrada, ¿vale? Por ejemplo, podemos hacer una redirección de entrada y decirle que me traduzca pues un fichero que voy a crear previamente, ¿vale? Fijaros, además voy a crear un fichero previamente con una redirección de salida, ¿vale? Prueba, ¿vale? Con una redirección de salida en el cal. Hola, ¿qué tal? ¿Vale? A ver si me crea. Ahí lo tenemos, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es en el tr le voy a pasar el fichero que acabo de crear, ¿vale? Con una redirección de entrada. Le pasamos con la redirección de entrada el fichero txt y me lo traduce. ¿Vale? ¿Podríamos hacer una redirección de entrada y una redirección de salida a la vez? Sí, ¿vale? Pues en este caso, fijaros, si hago prueba, le paso el fichero prueba.txt como entrada y quiero que me guarde el resultado, en vez de mostrármelo por pantalla, que me lo guarde como hacemos una redirección de salida y me lo guarde en un fichero que le vamos a llamar traducido.txt, pues el resultado aquí no es nada, pero vemos que aquí me ha creado un fichero txt con el contenido traducido. ¿De acuerdo? Por lo tanto, acabamos de ver la utilidad de la redirección de entrada y la redirección de salida, ¿vale? También podemos hacer una doble redirección, ¿vale? En el primer caso, que hemos hecho el calendario, nos hemos guardado en diciembre, txt, ¿vale? Que aún lo tenemos aquí. Si ahora ejecutáramos otra nueva redirección con la orden cal sobre, vamos a ponerle el mes de enero de 2017, ¿vale? Sobre diciembre, lo que me va a hacer es machacarme el contenido del fichero del contenido del fichero diciembre, ¿veis? Me lo ha machacado. Si lo que quiero es añadir al fichero sin que me machaque lo que hay, es decir, que añada manteniendo lo que ya contiene ese fichero, puedo hacer una doble redirección, ¿vale? Para hacer una doble redirección lo hacemos así, pues queremos que nos añada ahora el mes de febrero y si hacemos un cat de este fichero, fijaros que me ha mantenido lo que ya había y me ha añadido el mes de febrero a este fichero, ¿vale? Por lo tanto, acabamos de hacer una doble redirección. Bien, sobre las redirecciones del estándar de error, aún no hemos hecho ningún ejemplo, pues vamos a ver algo, ¿vale? Por ejemplo, es típico que si yo hago esta orden, si ejecuto esta orden, un ls de este directorio que no existe, me lo estoy inventando, pues esto va a generar un error, ¿vale? Si queremos redireccionar este error a un fichero, pues lo que podemos hacer es, como el descriptor, es decir, el código que ha asociado al estándar de error es el 2, recordad que al inicio del vídeo he dicho que el de entrada es el 0,
el de salida es el 1 y el de error es el 2, ¿vale? Pues como el estándar de salida del de error es el 2, pues puedo poner esto, un 2 aquí, una redirección y poner error. ¿Vale? Esto ya me ha guardado el error en el fichero text. ¿Vale? Observa. Podría hacer lo mismo, podría añadir, por ejemplo, en esta orden que me liste el fichero fake que no existe y el etc que sí existe. ¿Vale? Uno me lo va a listar y el otro, como genera el error, me lo va a guardar el error. ¿Vale? Me ha listado el etc, como podéis ver, y me ha guardado en error el error. ¿Vale? Por lo tanto, estamos redireccionando la salida del error. ¿Vale? Podemos redireccionar tanto en los dos, es decir, la salida estándar y la de error, sí. ¿Vale? También podemos hacer. ¿Cómo? Pues aquí, en vez de poner el 2, le ponemos una 2. ¿Vale? Y lo que me hará es la salida de fake que genera error me lo guarda en error y la salida de etc que genera por pantalla el contenido del directorio etc me lo guarda también. Si hago un cat de error, fijaros que me ha guardado todo el contenido etc y arriba de todo tendríamos que tener el error. ¿Vale? Pues en una misma orden hemos hecho una redirección tanto de la salida como de la redirección. ¿Vale? Si quisiéramos hacerlo por separado, es decir, que me guarde la salida de la orden del directorio etc en un fichero y la de error en otro fichero diferente, ¿lo podemos hacer? También lo podemos hacer. ¿Vale? Pues hacemos, por ejemplo, esto así, y lo que ponemos aquí sería en error el etc, creamos un fichero que se llame directorio.txt 2 y error txt. ¿Vale? Y me sobra eso. Así, ¿de acuerdo? Es decir, de la salida estándar lo guardamos en directorio, en el fichero directorio.txt que ahora se creará, y la salida de error que me lo guarde en el fichero error.txt. Fijaros que me crea el fichero directorio y el fichero error que ya lo tenía, ¿vale? Y cada uno pues debe tener, vamos a ver, en directorio tenemos el contenido de todo el directorio de etc, ¿vale? Aquí lo tenemos, sin el error, ¿vale? Y en error pues está el error. En el fichero error está únicamente error. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es la utilidad que tienen las redirecciones de entrada y salida, ¿vale? En Linux. Bueno, ya que estamos con las redirecciones, vamos a acabar hablando un poco de los pipes, ¿vale? Los pipes son estas dos barras juntas, bueno, perdón, esta barra junta, ¿vale? Que se llaman pipes o tuberías. ¿Para qué sirven? Sirven para enviar el resultado de un comando a otro comando, es decir, para redireccionar la salida de un comando sobre la entrada de otro, ¿vale? Por ejemplo, ahora que tenemos el fichero este directorio que hemos creado, podemos hacer un cat de directorio que tiene mucho texto, ¿vale? Y se lo podemos pasar a un mur, ¿vale? Recordar que el mur me mostraba el contenido pero de forma paginada, ¿vale? Fijaros, le estoy pasando el contenido del cat al mur, ¿vale? También, ¿qué podríamos hacer? Más ejemplos. Perdón. Más ejemplos. Podríamos hacer un ls de etc
y, por ejemplo, que nos lo muestre ordenado, pues se lo pasamos al sort. Y como el ls de etc hay muchos directorios, muchos ficheros, pues que me lo muestre paginado. Es decir, haría el listado de etc, lo ordenaría y después lo mostraría paginado. Aquí lo tenéis. ¿Vale? Sería otro ejemplo. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, pues ya podemos jugar con el head si queréis. A ver, podemos hacer un ls de etc y pasárselo a un head. ¿Vale? Recordad que el head por defecto me mostraba las 10 primeras líneas. ¿Vale? Pues aquí las tengo. Las 10 primeras líneas del directorio etc. ¿Vale? Es decir, de la salida de ls. ¿Vale? A la hora de utilizar los pipes, os comento que es importante el orden en que ponemos los comandos delante o detrás del pipe, ¿vale? No es lo mismo hacer esto, etc, pipe, nl es un comando que lo que hace es enumerar el número de líneas, ¿vale? Ponerle un número a las líneas. nl y ahora hacemos un tail de 5, ¿vale? Aquí lo que estamos haciendo es hacer el ls de etc, enumerar todas las líneas de etc y después mostrar las 5 últimas, ¿vale? Ha enumerado todas las líneas que genera la ejecución del ls etc, las ha enumerado y después ha mostrado las 5 últimas, ¿vale? No es lo mismo hacerlo así que cambiar el orden y hacerlo así. ¿Vale? Es decir, que ahora lo que hacemos es mostrar primero las 5 últimas y luego numerarlas, ¿vale? Por lo tanto, esto solo lo digo como comentario para que lo tengáis en cuenta a la hora de poner los pipes y las órdenes, ¿de acuerdo? Bien, espero que os haya servido este video tutorial en el que hemos visto pues cómo redirección de entrada, cómo redireccionar entradas, salidas, doble redirección, el error, y hemos acabado pues viendo un poco el tema este de los pipes o las tuberías, ¿vale? Bien, pues un saludo y nos vemos en